34 minutos en la República Argentina, 34. Le voy a aclarar a la gente para que sepa, porque no me he dado cuenta. Ámsterdam es la capital de Holanda. Ámsterdam es la capital de Holanda. Cambiamos de tema y avanzamos en la jornada sin derecho a réplica hoy. Tenga cuidado con la fotito, Mariela, ¿no? Avanzamos y estamos con lo he presentado ya, el consultor, economista, contador, Eduardo Robinson. ¿Cómo está, Robinson? Bienvenido. Hola, Adrián, un gusto estar en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted. Quería empezar con dos palabras, ¿no? Vienen las elecciones, pasaron las PASO, viene el mes de noviembre, termina el año ya prácticamente, después ya estamos a fin de año. Se habla de un 2022-23 difícil, se habla de estancamiento, de estanflación y de hiperinflación. ¿Ese temor lo tenemos que tener los argentinos? ¿Qué se viene? Bueno, en realidad la Argentina ya está en un proceso de estanflación. Desde hace tiempo la Argentina, la economía argentina está transitando una etapa de estancamiento, porque es una economía que no ha crecido. Si tomamos, por ejemplo, los últimos 11 años, vos vas a ver un camino, un crecimiento muy sinuoso, y en ese crecimiento sinuoso de caídas y recuperaciones del Producto Bruto Interno, en esa suma algebraica, te da que prácticamente el Producto Bruto Interno se ha mantenido estable, no ha habido un crecimiento de la economía. Y ese es el estancamiento. Ese es el estancamiento. Y la inflación, que desde el año 2005 o 2006, es decir, hace entre 15 y 16 años, la Argentina ha ido progresando en materia inflacionaria y bueno, ya en los últimos años estamos con inflaciones promedios anuales del orden del 50%. Este año, en el mejor de los casos, en el mejor escenario, vamos a terminar con inflación entre el 45 y el 50%. O sea, son inflaciones realmente muy altas. El año pasado la Argentina, con 36 puntos de inflación, estuvo séptima en el ranking mundial de inflación. Es decir, es una economía que está teniendo problemas severos de crecimiento y por supuesto esto está generando lo que vimos la semana pasada, una situación social muy complicada. La pobreza, en el mejor de los casos se mantiene en el promedio, pero en muchos casos, como por ejemplo en el caso de la provincia de Tucumán, se ha incrementado la pobreza. Una de las provincias más pobres claro, con 46% de personas bajo la línea de pobreza. Es mucho, ¿no? Es mucho, casi el 50%, poniéndolo en términos redondos. Arriba de la media está, ¿no? Arriba de la media del país. Entonces, esa cuestión económica, esa estanflación por la que atraviesa la economía argentina, claramente lo refleja el cuadro social, un cuadro social muy complicado porque no se genera empleo, porque hay problemas sobre todo de atracción de inversiones, y ya no de inversión extranjera, esto de que vengan, no, hay entre 230.000 y 250.000 millones de argentinos en el extranjero. Prácticamente media Argentina, el Producto Bruto de Argentina es alrededor de 450.000 millones de dólares. Entonces, esto es para poner en dimensión del problema que tenemos. Y año 2022 y 2023, Adrián, si no hay un programa macroeconómico, si no hay consistencia, vamos a seguir viendo lo mismo. Siempre, Eduardo, hablo de tres patas yo. La pata económica, que ya la tocaste, la pata social, que también lo hiciste, y la pata política. Sí. Y ahí voy a la otra pregunta. ¿Qué influencia tienen las elecciones en la economía? Enorme. Una alta incidencia porque las elecciones y el contexto político y sobre todo los actores políticos marcan, por supuesto, qué es lo que puede venir en materia económica. La Argentina, como te digo, está acumulando desequilibrios. Es una economía que viene emparchándose, no es una economía que va al service, se hacen las reformas necesarias, se la reequilibra la economía. Entonces, el contexto político, las elecciones, claramente influyen en todo lo que tiene que ver con las expectativas de los inversores, de los distintos agentes económicos. Si vos tenés que tomar un préstamo, decís, bueno, ¿qué va a pasar? Porque
me conviene, qué va a pasar en lo laboral, qué va a pasar con el endeudamiento, me conviene tomar una deuda o no me conviene tomar una deuda. Entonces, todo ese contexto político claramente impacta en las expectativas económicas. Y la impresión de dinero diaria, indiscriminada y millonaria, ¿suma inflación? Por supuesto. Por supuesto, de hecho, ayer el propio ministro de Economía en la Cámara Argentina de la Construcción ya advirtió que la inflación de septiembre va a ser más alta que la de agosto. O sea, en agosto el índice dio 2,5% y ya probablemente la inflación de septiembre esté más cerca del 3% de nuevo. Entonces, con esta emisión de dinero que viene, se está hablando de aproximadamente entre 450 mil millones de pesos que va a emitir el Banco Central. Por eso es que ayer nuevamente la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, han vuelto a dar una vuelta de tuerca al cepo para más control, ¿no? Más control para el contado con liquidación, más controles para las importaciones, precisamente porque el Banco Central ayer vendió 100 millones de dólares, el drenaje de reservas internacionales. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, es mucha plata, sobre todo... ¿Para qué vende? Para contener la divisa, para contener el dólar. Si el Banco Central no estuviese haciendo estas ventas diarias que viene haciendo, bueno, las cotizaciones estarían muy por encima de los valores que estamos viendo en el mercado. Perdona, ¿no? Me contó un pajarito que hay una inversión, una impresión de billetes de 1.000 pesos indiscriminada, que no quieren crear ni imprimir el de 5.000 porque estarían aceptando la inflación. ¿Puede ser que...? Es así, ya el billete de 1.000 pesos es uno de los billetes que más circulación tiene, con lo cual ya se impone desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de los cajeros automáticos. Vamos a ver en estos días muchas colas en los bancos. Los bancos incluso no están dando abasto a lo que tiene que ver con la demanda. Vos fijate la cantidad de colas que hay. Los bancos no ponen cajeros, en algunos casos no reponen, no están reponiendo. Los bancos, eso debería haber un control donde los bancos tengan que ir reponiendo durante los fines de semana, la cantidad no pasa, ¿no? No pasa. Entonces, esos billetes de 1.000 pesos prácticamente, el billete de 5.000 ya se impone por razones prácticas. ¿Es descabellado pensar que en el 2022-2023, sin ánimo de ser pesimista, sino realista, va a haber más pobres en la Argentina? Sí, porque no se está haciendo nada. La pobreza no se recupera de un día para el otro. Necesita décadas, necesita tiempo, necesita avisorar un horizonte y un panorama, con lo cual, como vos decís, no se trata de ser pesimista, se trata de ser realista. Si la economía no tiene un programa, si no corregimos los desequilibrios macroeconómicos, los problemas sociales no se resuelven de un día para el otro y eso va a llevar tiempo. Recuperar o empezar, digamos, a trabajar para poder lograr que no siga incrementándose incluso la pobreza y el cuadro social siga deteriorándose, necesitas ya para por lo menos 20 meses, 24 meses, 3 años por delante para que la tasa de pobreza, la tasa de indigencia vaya bajando. De lo contrario, acá lo que se hace es tratar de, subsidiar o asistir, pero no se resuelve el problema de raíz de la pobreza. Se asiste al pobre, pero no se corta o no se va a la raíz del problema, que es mejorar la cantidad y la calidad de empleo. ¿Y cómo estamos ante la vista del mundo, en los ojos del Fondo Monetario Internacional y del Club de París, por ejemplo, que somos acreedores, ¿no? Sí, bueno, con el Fondo Monetario lo decíamos en este programa en el mes de enero. Recuerdo muy bien que dijimos durante este año no va a haber acuerdo con el fondo, estamos hoy a 6 de octubre, no hay acuerdo con el fondo, no lo va a haber y acá hay un problema fundamental. Primero que la Argentina no tiene un programa para llevar al Fondo Monetario. El otro problema es el del propio fondo, que la propia directora gerente del fondo, la señora Cristalina Georgieva, hoy está pasando momentos complicados, aparentemente va a tener que dejar el cargo, con lo cual ahí eso va a llevar un periodo que se va a tener que nombrar otra persona que dirija el Fondo Monetario, con lo cual va a faltar un interlocutor. Y eso, por supuesto, a la Argentina le suma incertidumbre porque dicen, bueno, desde el punto de vista de los acreedores, incluso de los mismos bonistas, dicen,
falta un acuerdo con el fondo, están imprimiendo billetes, no tienen acceso al mercado de crédito relacionado con la seguridad jurídica eso de un país, claro, ¿no? Exactamente, no estás dando ese contexto y ese marco para que pueda haber... Honrar las deudas, decís. Honrar las deudas, tratar de cumplir, entonces de estabilizar las expectativas. Acá hay un problema de expectativas, por eso es muy importante el contexto político. Y el Fondo Monetario y el Club de París, corregime si me equivoco, Eduardo, los dos, Sí. Si el presidente pierde o si el presidente gana en esta contienda electoral, ¿no lo miran con los mismos ojos? No, por supuesto. Si hay el gobierno, el problema es, se puede ganar o se puede perder, y el problema es cuáles son los consensos internos, cuál es la política económica que va a seguir adelante el país, para que vos tengas llamémosle así, el aval o tengas un visto bueno tanto por parte del Fondo Monetario como el Club de París, que son acreedores, organismos internacionales acreedores. Como te digo, el tema es, independientemente de cómo te vaya en la elección, por supuesto, si sale, la coalición de gobierno sale, digamos, golpeada de la elección, se pierde la elección y se pierde por mucho la elección, no es lo mismo el interlocutor diciendo ustedes no tienen todavía un aval social, no tienen, digamos, un consenso social para llevar adelante estos programas que son programas exigentes, ¿no? Muchas gracias por haber venido. No, por favor, Adrián, el gusto es mío y será hasta otro momento. Hasta Gracias. próximamente, sí, porque la economía es un tema que está obviamente en el tapete, ¿no? El economista, consultor Robinson y la proyección de lo que queda de este año y lo que viene, 2022-2023. Años difíciles lamentablemente desde el punto de vista político, económico y social.